serie de vídeos llamada Robin. Aprovechando los 80 años de historia del personaje, en esta serie analizaremos a todos los Robin que han existido en la continuidad del universo DC, desde su primera aparición en 1940 hasta el momento actual, en el cual aún se siguen publicando historias de este personaje. Hablaremos de todas las personas que han portado la identidad de Robin, y todas las diferentes versiones de infinitos universos de la gigantesca continuidad de DC Comics. Hablaremos también del impacto que este personaje ha supuesto en el mundo de los cómics y todas las alteraciones que ha sufrido a lo largo de su vida. Y como no podría ser de otra forma, empezaremos hablando del primero, del clásico, del Robin original, Dick Grayson. Vayamos un momento al pasado, a una época anterior. Vayamos a 1939. En aquel año Hitler invadía Polonia, la guerra civil española había terminado, y al otro lado del Atlántico los Estados Unidos ya habían superado mayormente la Gran Depresión. Fue en aquella época en la que comenzó la llamada Edad de Oro de los cómics, llamada así porque fue el mayor momento de auge para los tebeos estadounidenses, un auge que comenzó con la aparición de los superhéroes. El gran éxito había comenzado en 1938 con la aparición de Superman en Action Comics número 1, el mayor y más famoso héroe de toda la historia. El nacimiento de Superman vendría de la mano de Jerry Siegel y Joe Shuster, a los que inmediatamente se les aparecieron un gran número de imitadores y copias baratas, siendo la más conocida de ellas el Capitán Marvel. Pero sería en 1939, concretamente en el mes de mayo, cuando saldría a la venta Detective Comics número 27, con el que veríamos por primera vez al superhéroe Batman. Las diferencias de este héroe con Superman eran claras. Mientras uno vestía un brillante traje con los colores de la bandera estadounidense, el otro llevaba un atuendo oscuro y negro. Mientras que las historias de Superman se basaban más en mostrar las increíbles habilidades sobrehumanas del héroe, los cómics de Batman se centraban mucho más en la resolución de crímenes y en las habilidades de un héroe sin poderes para intimidar a los malos. Es normal que, al igual que Superman, Batman se convirtiera en un éxito y atrajera a muchos lectores. Pero había un problema. Conforme se iban escribiendo los números de Detective Comics y se comenzaban a cimentar los inicios de Batman, los escritores Bob Kane y especialmente Bill Finger se dieron cuenta de las complicaciones para hacer las historias de Batman interesantes. La falta de diálogo en las viñetas y la enorme crudeza que en esta se reflejaba, pues no olvidemos que el Batman original no tenía reparo en matar a criminales, podrían ser alienantes para el público joven, quien conformaba la mayoría de las ventas de aquel momento. Así pues, Kane y Finger idearon una solución para el problema, creando de paso uno de los arquetipos más importantes de las historias superheroicas, el aprendiz, o sidekick en inglés. El aprendiz, en los cómics de superhéroes, sería un personaje de corta edad, un niño o adolescente, que combatiría el mal bajo la tutela del superhéroe principal, una forma de atraer a lectores jóvenes y hacer que se sintieran identificados. El nombre que los escritores de Batman escogieron para este aprendiz fue el de Robin, en honor al héroe del folclore inglés Robin Hood, uno de los héroes más queridos por el dibujante de Bob Kane, Jerry Robinson. Y fue en Detective Comics número 38, 11 meses después de la primera aparición de Batman, cuando se nos relató el origen de este personaje. Richard Dick Grayson era un joven trapecista que vivía junto a sus padres John y Mary en el circo Halley, estacionado a las afueras de Gotham. Él y sus padres pertenecían a una famosa familia de acróbatas, los Grayson voladores, que embelesaban a la gente con sus asombrosos espectáculos. Un día, tras una función de los tres acróbatas, el joven Dick escuchó al señor Halley, el dueño del circo, hablar con dos señores trajeados que le ofrecían protección a cambio de dinero. El señor Halley se negó y les pidió que se marcharan, pero uno le respondió: «Recuerda, los accidentes ocurren». La noche del día siguiente, los Grayson voladores realizaban su tradicional espectáculo, pero un hecho trágico sucedió. En uno de los momentos de la función, John Grayson saltó hacia las manos de Mary, quien se sujetaba en un trapecio. Pero de la nada, las cuerdas que sujetaban el trapecio se rompieron y los dos acróbatas cayeron hacia el suelo, muriendo por el impacto. Y mientras, Dick observaba atónito cómo sus padres caían, sin poder hacer nada, mientras una risa escuchaba en el fondo y una voz decía: «Ellos serán asesinados». Tras el suceso, los dos señores se volvieron a reunir con Halley, y él, sin otra opción, aceptó pagarles para que no hubieran más muertes. Pero Dick, que había oído toda la conversación, quería ir a la policía, pero una figura le detuvo. Desde las sombras, Batman se personó ante Grayson y le dijo lo que había ocurrido. Los gángsters habían puesto ácido en las cuerdas del trapecio, provocando así la muerte de los Grayson voladores. El líder de aquellos asesinos, Tony Zuko, tenía comprada también a la policía de Gotham, por lo que si Dick les decía algo, seguramente acabaría muerto. Batman le dijo a Dick que le ayudaría a llevar a Zuko a la justicia, y que lo llevaría a su casa para protegerlo. «Mis padres también murieron asesinados por un criminal. Es por eso que he dedicado mi vida en acabar con ellos». Entonces,
Yo también quiero. Llévame contigo, por favor. Las palabras del chico conmovieron a Bruce Wayne, el hombre bajo la máscara, quien se veía reflejado en sus motivaciones para acabar con el crimen. Así pues, Batman se convenció de tomar a sus ayudantes sabiendo que el chico no tenía miedo. Y en aquella misma noche, Batman y Dick, iluminados por una vela, hicieron un juramento. Jura que los dos lucharemos juntos contra el crimen y la corrupción, y nunca nos desviaremos del camino de la justicia. ¡Lo juro! Con la ayuda de Bruce Wayne y sus propias habilidades como acróbata, Dick entrenó física y psicológicamente con el Caballero Oscuro para convertirse en su ayudante. El chico se tejió un traje con reminiscencias de su anterior vida en el circo, con una camisa roja con su logo en el pecho, guantes, botas y calzoncillos verdes, una capa amarilla y un antifaz. Con este traje acompañó a Batman en su búsqueda por llevar a Tony Zuko ante la justicia, hasta que el asesino de los Grayson voladores fue enviado a prisión. Al final de esta historia, Bruce preguntó a Dick si no quería volver a la vida en el circo tras haber vengado por fin a sus padres. Dick se negó. La lucha contra el crimen solo había comenzado y Robin había nacido. Lo que vendría después serían varios años de Batman y Robin prácticamente unidos en cualquier aventura. Con la aparición de este chico maravilla, las ventas de Detective Comics se duplicaron, y en pocos meses el personaje de Batman obtuvo su propia serie. Batman y Robin habían formado lo que acabaría conociéndose como el dúo dinámico, y al igual que con la aparición de Superman, muchos intentaron imitar la figura del aprendiz, como Timely Comics con el Capitán América y Bucky Barnes. Gracias a la aparición de Robin, las historias de Batman se hicieron más interesantes, y el tono oscuro y violento de las primeras historietas se fue perdiendo. Sería en Batman número 4, publicado en el invierno de 1940, cuando aparecería por primera vez la regla de Batman de no matar, en una de las lecciones de este hacia Robin. Recuerda, nosotros nunca asesinamos con armas de ningún tipo. Y así se mantuvo durante toda la década de los 40 y los 50, en los que Robin incluso hizo su aparición en solitario con la serie Star Spangled Comic, que protagonizó desde 1947 hasta su final en 1952. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, montones de series cerrarían tras una abrupta bajada en las ventas, pues el público de la posguerra se interesaba más por los cómics de guerra, crimen o terror que no por los superhéroes, y personajes tan icónicos como Flash, Linterna Verde o el Capitán América se perderían. Pero no sería el caso de Superman, Wonder Woman y por supuesto el dúo dinámico, que aguantarían el fin de la edad de oro de los cómics y llegaron intactos hacia la siguiente etapa. La edad de plata de los cómics sería la continuación directa de la edad dorada, y su inicio se debió a la aplicación de la Comics Code Authority en 1954, una serie de regulaciones privadas que limitaban enormemente los temas que podían aparecer en un cómic, para así hacerlo, como la llamaríamos a día de hoy, más family friendly. Por esta misma razón, la popularidad de los géneros de guerra o crimen empezaron a decaer, dejando una gran demanda para otro tipo de cómics, en los que se encontraban los superhéroes. El inicio de esta época se marca con Showcase número 4 de 1956, con el que DC Comics reintrodujo al personaje de Flash, pero dándole un nuevo origen y vestimenta. Y lo mismo se hizo con Linterna Verde, Hawkman o Aquaman. La vieja Sociedad de la Justicia de América fue convertida en la Liga de la Justicia de América. El universo de DC se había reimaginado, pero había un escollo. Superman y Batman habían seguido publicándose durante todo este tiempo. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Acaso coexistían tanto con los superhéroes de la Edad Dorada como con los de la Edad de Plata? Para responder a esto, los editores de DC se sacaron unas de la manga en Flash número 123, llamado el Flash de los Dos Mundos. En esta historia, el Flash de la Edad de Plata, Barry Allen, era transportado al mundo del Flash de la Edad Dorada, Jay Garrick. Ambos personajes coexistían en el mismo espacio, pero sus mundos tenían una diferente vibración, lo que los hacía universos diferentes. Desde este momento, el universo de la Edad de Plata se llamaría Tierra 1, y el de la Edad Dorada, Tierra 2. Pero volviendo a Batman y Robin, resulta que con el pasar del tiempo, y más aún con la Comics Code Authority, las historias de Batman empezaron a hacerse más y más infantiles, y abandonaron completamente sus raíces oscuras. En el libro de mierda que impulsó la creación de ese órgano de censura, cuyo nombre y autor ni siquiera deberían ser mencionados, se criticaba duramente los cómics de Batman y Robin por supuestas tendencias homosexuales entre sus dos protagonistas. Para contrarrestar estas críticas se crearon intereses amorosos para los héroes como Batwoman o Batgirl, pero las acusaciones seguían. Y mientras eso pasaba, los cómics de Batman se acercaban cada vez más a la ciencia ficción y el ridículo, con personajes como Batmito, Ace el Batsabueso, alienígenas como Surenar y muchas más situaciones extrañas.
estrambóticas. Batman tocó fondo en 1964, cuando las ventas cayeron en picado y el personaje estaba a punto de morir. Para evitar tal muerte, DC decidió contratar al nuevo editor, Julius Schwartz, para que renovara la serie. Se suprimieron y descanonizaron la gran mayoría de cosas de la Edad de Plata. El nuevo equipo, formado por Neil Adams y Dennis O'Neil, decidió volver a traer a un Batman apegado a las historias originales de Kane y Finger. Y una de las primeras cosas que hizo este nuevo equipo fue eliminar casi por completo a Robin. Las razones eran simples. Robin estaba relacionado con el Batman más colorido y camp, además de la polémica por la posible homosexualidad. El personaje llevaba 30 años en las historietas y ya no se le conocía tanto como el Chico Maravilla, sino como el Adolescente Maravilla. Además, desde la competencia, Stan Lee ya había demostrado con el asombroso Spider-Man que los adolescentes podían ser superhéroes individuales y no simples aprendices. Así pues, decidieron enviar a Dick Grayson a la universidad y el personaje solo volvería a aparecer de forma esporádica en los cómics de Batman, o bien aliándose con otros superhéroes como Batgirl, con la cual llegaría a tener una relación sentimental. Años más tarde, Dick regresaría a formar parte del dúo dinámico durante un corto periodo de tiempo, pero la alianza acabaría rompiéndose una vez más y Dick volvería a estar solo. La serie de televisión de los 60 y los años del camp lo habían vuelto un personaje hueco, que nadie se tomaba en serio y que parecía más una pequeña broma que caería pronto en el olvido. Y eso no era lo peor, sino que la estrategia de Schwartz no había tenido efecto y en 1980 DC estaba siendo completamente arrasada por cualquiera de las series de Marvel. Marvel era la franquicia moderna y la preferida por la mayoría de lectores. Pero la nueva presidenta de DC, Jenny Kahn, decidió que aquello ya era suficiente. Contrataron a algunos escritores que habían trabajado para Marvel y los pusieron a cargo de un nuevo proyecto por aquel momento menor, que durante mucho tiempo había estado ligado a lo ridículo e infantil. Y así fue como en otoño de 1980 se publicó The New Teen Titans por Mark Waidman y Josh Pérez, protagonizado por Robin y una serie de jóvenes superhéroes como Raven, Kid Flash, Cyborg o Wonder Girl, que luchaban contra el mal unidos. Y allí, todo cambió. Bajo las páginas de The New Teen Titans fue cuando el que había sido una mofa durante años se acabaría volviendo un personaje tridimensional y el capitán de los Teen Titans. Waidman y Pérez aportaron un desarrollo enorme al personaje de Robin, haciendo que pasara del niño aprendiz que DC le había encasillado a un adulto que podía actuar en solitario, que tenía sus propios deberes y que incluso tuvo una relación con una de las compañeras del equipo, una relación que los escritores nunca se preocuparon en tapar. Los resultados fueron espectaculares. The New Teen Titans se volvió una de las series más leídas de todo el mercado, y la única en DC que plantaba cara a Marvel. Y ninguno de los ávidos lectores que DC cosechó en aquel momento sabía que esa sería la última vez que verían a Dick Grayson llevando el alias de Robin. Fue en The New Teen Titans número 44, en 1984, cuando finalmente Dick abandonaría el manto de Robin, una identidad que ya le quedaba pequeña. Los escritores de Batman encontraron como sustituto a Jason Todd, una mera copia de Dick con el mismo origen y apariencia, pero eso es lo de menos. La nueva identidad de Dick coincidiría con uno de los eventos más importantes de los Teen Titans, el contrato de Judas. El nombre de este nuevo superhéroe es conocido por todo el mundo, pero lo diré igualmente: Nightwing. Dick había evolucionado y nunca volvería a llevar el traje de Robin nunca más. Había nacido el que se convertiría en uno de los superhéroes más importantes de todo DC Comics. Pero, ¿qué pasó con el otro Dick Grayson? El de la Tierra 2, el original. Pues resulta que esta versión de Dick no evolucionó y siguió llevando el traje de Robin incluso tras hacerse mayor. El Batman de Tierra 2, por otro lado, se casó con Batwoman y moriría fatídicamente a manos de un criminal llamado Bill Jensen. Dick estuvo a punto de volverse Batman en ese momento, pero Helena Wayne, la hija de Batman y la superheroína Huntress, le convenció para que no lo hiciese. Dick mantendría el alias de Robin, ahora con un traje diferente y más completo, hasta el final de sus días.